Ahora se expuso de manifiesto la naturaleza cambiada de Cristo Jesús. Principalmente en semejantes hombres se hizo evidente lo que por el habitar del Cristo en Jesús de Nazaret, éste había llegado a ser. Antes esos hombres habían sentido su amor, su bondad y su naturaleza apacible, pero ahora emanó de él un poder mágico. Si antes ellos solo se habían sentido confortados, ahora se sintieron curados. También llamaron a sus vecinos, si estos también estaban oprimidos. De tal manera sucedió que, después de haber vencido a Lucifer y cuando de Arimán solo le quedaba el aguijón, Cristo Jesús pudo hacer para los hombres sumidos al dominio de Arimán lo que en la Biblia se describe como la expulsión de los demonios. Muchos de aquellos demonios que él había visto cuando había caído junto al altar pagano, ahora se retiraron cuando él, como Cristo Jesús, estuvo frente a esos hombres. Los demonios percibieron a su adversario. Cuando ahora anduvo por la campiña, el comportamiento de los demonios en las almas humanas le hizo recordar que había caído junto al altar del sacrificio, donde en lugar de los dioses estaban los demonios, y que él no podía celebrar el culto. También se acordó de la Bat Kol, que le había anunciado la oración de los antiguos misterios. Principalmente tuvo en mente la palabra vivida en el pan de cada día. Los hombres a quienes visitó ahora debían de las piedras hacer pan. Muchos de ellos pertenecían a los que solo de pan deben vivir. Y la palabra de la antigua oración pagana, vivida en el pan de cada día, la sintió en lo profundo del alma. Sintió lo que significa la incorporación del ser humano en el mundo físico, y que en el curso de la evolución de la humanidad, debido a esa necesidad, la incorporación física del hombre había conducido a que los hombres olvidasen los nombres de los padres en los cielos, los nombres de los seres espirituales de las jerarquías superiores. Además sintió que no había hombres capaces de oír la voz de los antiguos profetas. Ahora supo que la vida basada en el pan de cada día separó al hombre de los reinos celestes y que esta vida hace brotar el egoísmo y conduce al hombre hacia Arimán. Cuando, entregado a semejantes pensamientos, Jesús caminaba por las distintas comarcas, aconteció que se convirtieron en sus discípulos y le siguieron, los que más profundamente sintieron la transformación que en Jesús de Nazaret se había producido. De diversos albergues llevó consigo a este o aquel que le siguió, movido por el profundo sentimiento a que me refiero. De modo que pronto hubo en torno de él un grupo de discípulos, hombres que en cierto sentido habían adquirido un nuevo estado de su alma, hombres que por la fuerza del Cristo habían llegado a distinguirse de los que, como le había dicho a su madre, ya no eran capaces de oír lo antiguo. Y en él se encendió la experiencia terrenal del Dios. Tengo que enseñar a la humanidad no como los dioses condujeron al hombre de lo espiritual a la tierra, sino como él ha de encontrar el camino de la tierra al espíritu. Nuevamente recordó la voz de la Bat Kol, y ahora supo que habría que renovar las fórmulas y las oraciones de los tiempos antiguos, y que el hombre deberá buscar el camino desde abajo hacia los mundos espirituales. Las últimas palabras de la oración las cambió dándole sentido inverso, adecuado al hombre del tiempo nuevo, y porque había que ponerlas en relación no con todo el coro de las entidades espirituales de las jerarquías, sino con el ser espiritual único, Padre nuestro en el cielo. Y las palabras que él había oído como en penúltimo lugar de la oración de los misterios, y olvidó vuestro nombre, las cambió para adecuarlas a la humanidad del tiempo nuevo, santificado sea tu nombre. Y las palabras en el antepenúltimo lugar que decían, porque el hombre se separó de vuestro reino, las invirtió, venga tu reino a nosotros. Las palabras en que no domina la voluntad de los cielos, también las invirtió, dándoles ese sentido adecuado a cómo ahora los hombres pudiesen oírlas, ya que ahora no había nadie que pudiera oír la fórmula antigua. Un total cambio del camino a los mundos espirituales debía producirse, por lo cual las invirtió, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El misterio del pan, o sea, de la incorporación en el cuerpo físico,
El secreto de todo lo que ahora por el aguijón de Arimán se le había revelado, lo transformó de tal manera que el hombre pudiese sentir que el mundo físico también proviene del mundo espiritual, aunque el hombre no lo reconozca espontáneamente. Por eso las palabras acerca del pan de cada día las transformó en el ruego: danos hoy nuestro pan de cada día. Las palabras deuda del propio ser por otros acarreada las cambió así: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y las palabras que en la oración de los antiguos misterios resonaban en el segundo lugar, testigo de yoidad que se desenlaza, las invirtió así: mas líbranos, y las primeras, impera el mal, las transformó agregando: del mal. Amén. Por la inversión de la transformada voz del abad Col, que Jesús de Nazaret había oído al haberse caído junto al altar, el Padre Nuestro del cristianismo se nos presenta como como la oración de los nuevos misterios que el Cristo Jesús nos ha dado. De modo similar, aparte de mucho que aún habrá que exponer, también fue dado el Sermón del Monte y otras cosas más que Cristo Jesús enseñó a sus discípulos. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario al respecto, inquietud. ¿Está todo claro? Continuamos. Ustedes dirán. Santi, esto que se leyó, leíste ahora último, esto se amplía. Hay un libro de Steiner sobre el Padre Nuestro, ¿no? En efecto, sí, Vladimir, así es. Hay un libro de Steiner que es sobre el Padre Nuestro. Eh, Toca otro punto de vista del Padre Nuestro. Aquí está hablando como la historia del Padre Nuestro, de cómo Cristo la formó a partir de lo vivido en las experiencias de Jesús de Nazaret, ¿no? Mientras que en el ciclo de conferencias del Padre Nuestro, Steiner lo explica de una manera eh, espiritual y macrocósmica, pero sí se complementa muy bien y por supuesto hay mucha información allí en ese ciclo de conferencias. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga un comentario adicional, inquietud o continúo con la lectura. Santi, yo te apoyo con la lectura. Gracias, Vladimir. Sí, sí, sí. Gracias. El Cristo Jesús incluyó en sus discípulos de un modo singular. Hay que tener presente que simplemente estoy describiendo lo que se lee en el quinto evangelio. Cuando el Cristo andaba por las distintas comarcas, ejercía un efecto extraordinario sobre los demás. Estaba, por cierto, en comunidad con los apóstoles. Empero, como él era el Cristo, fue como si no solamente estuviese en su cuerpo, sino que en los lugares por donde andaba, sucedía que uno u otro tenía la sensación de que en sí mismo estuviese presente el Cristo. Tenía la sensación de que en el alma propia estaba la entidad perteneciente al Cristo Jesús. Y tal hombre empezaba a expresar las palabras que en realidad solo el Cristo Jesús hubiera podido decir. Al encontrarse con la gente, él y sus discípulos, sucedía entonces que quien hablaba no era en todos los casos el Cristo Jesús mismo, sino que también hablaba uno u otro de los discípulos. Pues él tenía con los discípulos todo en común, inclusive la sabiduría. Francamente me sorprendió sobremanera
el percatarme que en el diálogo con los saduceos a que se refiere el Evangelio de Marcos, el Cristo no habló a través del cuerpo de Jesús, sino de la boca de uno de los discípulos. También sucedía que cuando a veces el Cristo Jesús dejaba a sus discípulos, estaba no obstante entre ellos, ya sea que entonces caminaba con ellos en espíritu, o bien estando lejos, aparecía a ellos en su cuerpo etéreo. Su cuerpo etéreo o estaba con ellos o andaba por la campiña, y muchas veces no era posible distinguir si él, por decirlo así, llevaba el cuerpo físico consigo o si se trataba de la aparición del cuerpo etéreo. Vladimir, muchas gracias. Con mucho gusto. Eso que acabo de leer es muy interesante e importante. No sé si de ahí tengan algún comentario o inquietud al respecto. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Será Hola, que buenas. allí, hola, ¿cómo están? ¿Será que cuando nuestro Señor camina sobre las aguas es así, con el cuerpo etéreo? En efecto, Que- así es. En cuerpo ah, etéreo. Ujú. mm, De hecho, muchas de las cosas que Cristo realizó y que aparentemente son maravillosas o extraordinarias en el sentido de que rompe las leyes de la física, está mal visto. O sea, no puede ser. O sea, Cristo no puede romper las leyes de la física. Entonces, cuando aparece y camina sobre las aguas, es en cuerpo etérico. Cuando hace la multiplicación de los peces y los panes, tampoco es sí. de manera material, es en otra dimensión. Las curaciones sí, sí, obviamente las hizo, pero las curaciones era común que ciertos iniciados de aquellos tiempos también hicieran curaciones con imposición de manos a otras personas enfermas. Pero Cristo lo hacía de una manera diferente, en el sentido como Steiner lo relata en otros evangelios, que Cristo lo hacía sin haber pertenecido a ninguna escuela esotérica y sin hacer imposición de manos, simplemente con la fuerza de voluntad que él mismo emanaba, ¿no? Entonces todos esos milagros que uno lee en los evangelios, sí son muy maravillosos en el sentido de que como que rompen las leyes de la física, hay que ver los que son en el mundo etéreo o en el mundo espiritual. Porque dice Steiner que si llegase a pasar que rompe las leyes de la física, estaría haciendo magia negra. Y Cristo nunca iba a hacer magia negra. Entonces eso es lo importante. Ah, y también cuando convierte el agua en vino, ¿no es cierto? En las bodas de Caná. Exactamente, exactamente. Eso también es un misterio etérico y misterio espiritual, porque significa que de ahí en adelante va a haber nuevas formas de que el ser humano se va a iniciar. Va a haber nuevos recipientes en el sentido de que los misterios antiguos van a dejar de ser adecuados para la evolución espiritual del ser humano y además no van a ser secretos. Y los nuevos recipientes es que la antigua forma de iniciación o la antigua enseñanza judía o religiosa de cualquier época antes de Cristo ya están mandadas a guardar. Lo nuevo es a partir de la fuerza del amor, desde su propia fuerza de voluntad que el ser humano debe hacer. Eso significa principalmente ese misterio de las bodas de Caná. Por supuesto hay otras cosas, pero lo principal es eso. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. ¿Cuál pudiera ser la razón de la cual por la cual el Cristo muchas veces no hablaba él, sino hablaban a través de sus discípulos? O sea, lo que entendí de la lectura era que hablaban los discípulos. Sí, así es. Debido a que la entidad de Cristo era inmensa, era macrocósmica, mientras que una entidad humana común y corriente
es pequeñita y fácilmente encaja, por decirlo así con palabras nuestras, encaja en el cuerpo físico humano. Cuando recién Cristo empezó a tener contacto con el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, o sea, en el bautismo, en el río Jordán, que Juan el Bautista lo bautiza, él no encaja totalmente, ese espíritu no encaja totalmente en el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, sino que queda como una nube, como una especie de aura que sobrepasa por bastante distancia al cuerpo físico de Jesús. Incluso podría cubrir bastante terreno, por no decir que todo el planeta, ¿no? Entonces él fácilmente podía meterse, digamos, en el cuerpo físico de cualquier apóstol y hablar por medio de sus cuerpos. Podía meterse, digamos, en el cuerpo de Pedro y hablar por la boca de Pedro, de Mateo o del mismo Jesús de Nazaret. Pero a medida que fue pasando el tiempo hasta llegar al tercer año de vida que estuvo viviendo como Jesús de Nazaret, cada vez esa entidad se fue acoplando más al cuerpo físico. O sea, cada vez se fue volviendo más humano. Ya cuando lo crucificaron era 100% ya Jesús de Nazaret humano. Esa entidad ya era muy humana y la parte divina, la parte poderosa, milagrosa, había dejado de ser. Ya cuando lo pasó a la pasión de Cristo. Eso es como la idea, Vladimir. Gracias, Santi. Ok. Ay, Santi, no, ahí me enredé. ¿Cómo así que se fue la parte humana? ¿Cómo es que quedó la parte humana cuando la pasión y se fue la... Sí, No entendí. eso es un modo de decir, porque cuando recién en el bautismo, la entidad del Logos, el Cristo, era tan grande que no estaba encajado totalmente en el cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Y por esa misma razón podía hacer muchas cosas y milagros alrededor de él. Pero eso fue en principio, porque a medida que fue pasando el tiempo, hasta pasar los 3 años que vivió en la tierra, cada vez se fue acoplando más esa entidad al cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Así como cualquier niño, cuando recién nace, ya a los 6 7 años ya está totalmente acoplado su entidad al cuerpo físico. Entonces Cristo también se demoró su tiempo en acoplarse. Y allí, ya cuando estaba en el 100% acoplado al cuerpo físico de Jesús de Nazaret, entonces ya prácticamente no podía orar milagrosamente como antes lo hizo, porque ya se volvió 100% humano. Entonces su parte divino espiritual, la parte que él tenía como deidad que podía ejercer mientras que estaba en la tierra, la perdió. Pero porque se volvió 100% humano, digamos, la parte divina ya quedaba sin acceso porque ya se volvió 100% humano y tenía que seguir con las leyes Ay, de la Santi, física y de la humanidad, ¿sí? Dime, dime. yo tenía antes, o tengo una confusión porque yo en mis creencias era que todo el tiempo manejaba la parte humana y la parte divina, y más al final. Al final se volvió cada vez más humano, se puede decir así. Al principio, recién en el bautismo, era muy poderoso. Su ser espiritual sobrepasaba la entidad corpórea de Jesús de Nazaret. Y por eso podía expulsar demonios de manera muy fácil. Podía hacer muchos milagros, muchas apariciones etéricas en diferentes partes. O sea, el caminar sobre las aguas, eso era una aparición etérica de él. Lo podía hacer separado de su cuerpo físico, sin ningún problema. Precisamente porque su entidad, su ser espiritual, todavía no estaba acoplado en el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, por esa misma razón. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue acoplando más al cuerpo físico de Jesús de Nazaret. De tal manera que ya en el momento de la pasión, que todo el mundo ya conoce, ya está al 100% acoplado al cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Entonces es como si la parte divina la hubiera perdido. Pero no quiere decir que él se hubiera vuelto menos poderoso en el sentido de que perdió su divinidad, no, simplemente como se volvió de 100% humano, ya no puede ejercer la obra más allá de su cuerpo físico. Solo es eso, nada más. Porque Cristo sigue siendo Cristo, ¿no? Santi, cuando tú dices que cuando tenía su parte divina era poderoso y hacía las apariciones y todo,
Cuando uno lee a Carlos Castaneda acerca de esa capacidad también de presentarse ¿cómo se llama? En otros momentos, se llama Ujú. la ubicuidad, bueno, esa cosa. Sí, Significa que eso es un don divino, entonces, el poder presentarse en- eso lo hacen personas santas también, ¿no? Creo que el Padre Pío lo podía hacer, ¿no? sí, sí, sí. Sí, eso es algo que, digamos, una persona normal no puede hacer. Tiene que ser una persona santa o iniciada, ¿sí? Que haya pasado por todas estas pruebas para ser iniciado, ¿no? Cristo fue en reversa. Él era un ser espiritual y al contrario de un ser humano que tiene que llegar al mundo espiritual, él lo hizo en reversa. Él siendo espiritual o macrocósmico se fue reduciendo. Primero se redujo al tamaño, por decir algo, ¿no? Del sistema solar, luego el tamaño del Sol, y luego del Sol el tamaño de la Tierra, y luego el tamaño de un cuerpo físico humano. Se tuvo que sacrificar de ese extremo. Cuando lo logró hacer, fue en el momento justo de la pasión. Eso es como la idea. Y es por Dale. eso que vale tanto el sacrificio de Cristo, porque lo logró hacer siendo humano. Si no, no tuviera sentido ni chiste todo esto que hizo Cristo. Solo porque lo pudo hacer siendo humano es que los seres humanos tenemos la posibilidad de iniciarnos al mundo espiritual de la nueva manera y volver a alcanzar los mundos espirituales. Solo porque un Dios, como fue Cristo, se volvió humano y hizo eso siendo humano. Exactamente la pasión, muerte y resurrección. Lo que pasa es que uno pues con el concepto que uno tiene esa pasión como fue de dura, es decir, Sí, ¿quién aguanta eso? fue Santi? durísimo. Fue No, por durísimo. eso, es decir, ¿quién va a aguantar eso si no tiene algo de divino? Es decir, un ser humano normal no va a aguantar eso, Santi. No, claro, eso es cierto, pero él lo hizo. Es el único. Lo hizo siendo humano. Eh, pero mucha gente le tocó sufrir así en esa época y épocas anteriores. Esas, esas muertes así tan escabrosas y tan absurdas y burdas, era común en aquella época. De hecho, no sé si se acuerdan en la historia, había un gladiador llamado Espartaco. No sé si se acuerdan de ese gladiador. Sí, lo hemos escuchado, pues. Eh, Sí, Santi. eso. Él se rebeló de sus amos, que eran los romanos, y se rebelaron junto con él alrededor de 5.000, se cree que 5.000 gladiadores, que Espartaco los lideraba, por supuesto. Y a todos los cogieron y a todos los crucificaron, o sea que eso era normal en aquella época. Entonces, lo que pasó con Cristo fue que Cristo era inocente. Esa es la gran diferencia. Y se puede decir que él mismo se entregó también. Dale. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta o continuamos con la lectura. Continuemos. Vale, muy bien. Así fue el vínculo con los discípulos y con otros hombres cuando Jesús de Nazaret había devenido Cristo Jesús. Pero él mismo experimentó lo que ya he mencionado. Mientras que en los primeros tiempos la entidad del Cristo se hallaba relativamente independiente del cuerpo de Jesús de Nazaret, debió cada vez más asemejarse a este cuerpo. A medida que corría el tiempo, iba intensificándose la atadura al cuerpo de Jesús de Nazaret. Y en el último año apareció un profundo dolor debido a esta atadura al cuerpo, ya bastante debilitado, de Jesús de Nazaret. No obstante, aún sucedía que Cristo iba de lugar en lugar acompañado ya de un ya bastante numeroso grupo. Cuando en este o aquel lugar uno de ellos hablaba, podía creerse que era el Cristo mismo quien hablaba, pues él hablaba por boca de todos. Hubo, por ejemplo, un diálogo entre los escribas. Ellos decían,
Para aborrecimiento del pueblo se podría prender y matar a cualquiera de ellos, pero se tomaría quizás a uno por otro, pues todos hablaban de igual modo. Por lo tanto, esto no resuelve nada, ya que posiblemente el verdadero Cristo Jesús sobreviviría. Es preciso prender al Cristo mismo. Solo los discípulos mismos fueron capaces de hacer la distinción, pero ellos naturalmente no iban a decir al enemigo quién era el verdadero Cristo. Pero ahora Arimán había adquirido fuerza suficiente con respecto a la pregunta que había quedado sin resolver. Pregunta que el Cristo no pudo decidir en los mundos espirituales, sino únicamente en la tierra. Por el hecho más grave tuvo que conocer lo que significa hacer pan de las piedras, pues Arimán recurrió a la complicidad de Judas Iscariote. Por la manera de cómo el Cristo obraba, no hubiera existido ningún recurso espiritual para descubrir quién, en medio de los que le veneraban, era el Cristo. Pues donde el espíritu, incluso lo supremo de la fuerza persuasiva, ejercía su influencia, no fue posible apoderarse de él. Únicamente se logró aprehenderle donde actuaba quien empleaba el medio desconocido al que Cristo, y que él no llegó a conocer sino por el acto más grave sobre la tierra. Por ningún otro medio hubiera sido posible reconocerle sino únicamente porque intervino quien se puso al servicio de Arimán, quien efectivamente, solo por el dinero, llegó a cometer la traición. El vínculo de Cristo con Judas consistía en que en la escena de la tentación había tenido lugar lo que es comprensible en el Dios. Él no sabía que solo para el cielo es cierto que para el pan no se necesitan las piedras. La traición se hizo porque Arimán había retenido el aguijón. Además, el Cristo debió someterse al dominio de la muerte, por cuanto que Arimán tiene poder sobre ésta. He aquí el vínculo de la escena de la tentación y del misterio del Gólgota con la traición de Judas. Mucho más habría que anunciar concerniente al quinto evangelio, pero las demás partes del mismo seguramente se darán a conocer en el curso de la evolución de la humanidad. Por los relatos escogidos he tratado de dar una idea de cómo es este evangelio. Y ahora, al final de estas conferencias, siento nuevamente en lo profundo del alma lo expresado en la primera conferencia, es decir, que son las necesidades de nuestro tiempo las que exigen hablar del quinto evangelio. Y lo expuesto en esta oportunidad también requiere que sea acogido en concordancia con estas condiciones. Bueno, bien, no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Continuamos. A mí me llama la atención de lo último, que yo siempre me he hecho una pregunta y decía, pero ¿por qué carajos tenía que ocurrir lo de Judas Iscariote, ¿no? O sea, siendo, entre comillas, como muestra el Evangelio de Jesús, un personaje público, que uno se imaginaba que pues, tendría que ser conocido por todos, ¿no? Por los seguidores y por los enemigos, por los fariseos y todo. Y decía, pero ¿por qué tenía que pasar lo de Judas? De darle un beso para que los demás lo identificaran. ¿Sí? Y ahí lo muestra, ¿no? En el texto. Ay, sí, la misma que tú tenías yo. Me decía, pero tenía que tener una señal. Sí, todo en las otras narraciones, pues iban a aprender, ya lo tenían identificado. ¿Cómo no lo van a reconocer? ¿Cómo tenía que necesitar pues que el otro lo entregara? Interesante, Santi. Sí, no, eso es lo chévere de leer Steiner, que uno se le aclara muchas dudas. Cuando lo leí por primera vez, claro, yo quedé sorprendido. Y así se me aclaró esa misma pregunta, inquietud que ustedes tenían, se me aclaró allí también. Lo que pasa es que Cristo nadie sabía, fuera de los discípulos y los apóstoles, quién era realmente el Cristo, quién era el portador, digamos, del cuerpo físico de Cristo. Porque Cristo se aprovechaba de poder transmitir sus enseñanzas desde diferentes cuerpos de los apóstoles. Entonces las personas de afuera, fuera del grupo de sus discípulos y apóstoles, no podían saber quién era realmente el Cristo. Solamente un apóstol, en este caso Judas Iscariote, sí sabía quién era el cuerpo de Cristo.
quién era Jesús de Nazaret, el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y así pues se entiende todo ya lo demás. Y también se entiende ahí mismo, porque el Señor nos lo dice, que fue por medio de Arimán que se pudo entregar a Cristo a la cruz, lo va a entregar al juicio ese, por la traición de Judas, por medio del dinero. Y eso simboliza, según le he leído la conferencia el día anterior, el martes pasado, eso significa que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Porque desafortunadamente en este mundo material el dinero ha adquirido mucho poder. Y ese es el problema. Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene un comentario adicional, pregunta o continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Sabemos que la ciencia espiritual y nuestro movimiento antroposófico tiene muchos enemigos y que ellos proceden de una manera bastante extraña. Desde hace un tiempo hay personas que dicen que nuestra ciencia espiritual está contaminada de un estrecho cristianismo e incluso de jesuitismo. Pero también ocurre que en forma increíble se procede a falsificar nuestra ciencia. Un hombre que venía de América la cogió dentro de cierto tiempo, tomó apuntes y luego, en forma desfigurada, la llevó consigo a Norteamérica, donde creó y publicó, en base a lo aquí acogido, una teosofía Rosacruz. Admite haber aprendido de nosotros muchas cosas, pero que después ha sido llamado por los maestros quienes le enseñaron mucho más. Sin embargo, negó haber aprendido de nosotros lo profundo que él había sacado de nuestros ciclos de conferencias, en aquel entonces aún no publicadas. Ante lo que ocurre en Norteamérica podemos mantenernos apacibles, igual que Gilel, el viejo. Sin embargo, reproduciendo lo exteriorizado por otros, se ha dicho que también en Europa existe una cosmovisión Rosacruz, pero de característica estrecha y jesuística, y que aquella nueva ciencia solo ha podido prosperar en la atmósfera pura de California. Así proceden nuestros adversarios. Podemos contemplarlo con indulgencia y hasta con compasión, pero no hay que cerrar los ojos ante semejantes hechos. Preferiría no hablar de esas cosas, pero al servicio de la verdad es necesario hacerlo, pues hay que mirar las cosas con claridad. Hay gentes que justamente no toleran lo que es de índole del quinto evangelio, y quizás no hay odio más sincero que aquel que se oponía de manifiesto en las críticas con respecto al misterio, también perteneciente al quinto evangelio de los dos niños Jesús. El verdadero antropósofo observará la justa actitud ante este quinto evangelio que se ha dado de buena fe y que no debe ser tratado irrespetuosamente. Con semejantes verdades que se basan en la investigación clarividente tan necesaria en nuestro tiempo, nos hallamos ante el dominio de la civilización de la época. Puede decirse que en el fondo en nuestro tiempo existe un genuino anhelo de espíritu, pero la gente es demasiado arrogante o de capacidad insuficiente como para interesarse por el verdadero espíritu. Ante todo hace falta suscitar el amor a la verdad para poder oír el anunciamiento del espíritu. En la actual cultura no existe tal grado de veracidad, y lo que es peor, la gente no se da cuenta de ello. Mucho se habla hoy de espíritu sin tener idea de su realidad. Existe, por ejemplo, un hombre que ha ganado mucho prestigio justamente porque siempre habla del espíritu. Me refiero a Rudolf Wecken. Quien lea sus libros encontrará que allí siempre se insiste en espíritu, espíritu y espíritu. Es así como hoy se habla del espíritu porque se es demasiado cómodo o demasiado altanero para penetrar hasta las fuentes mismas del espíritu. Sin embargo, estos hombres gozan de mucho prestigio, y en nuestra época será difícil hacerse comprender con relatos como los del quinto evangelio, tan concretamente tomados de lo espiritual. Esto requiere seriedad y veracidad interior. Uno de los últimos libros de Wecken se titula ¿Todavía podemos ser cristianos? Se compone de una larga serie de distintos capítulos donde se habla, a través de muchos tomos, de alma y espíritu, espíritu y alma.
pues se adquiere prestigio y fama si se da la impresión de saber algo de espíritu y la gente ni se da cuenta de la falta de veracidad. Hay un pasaje que se dice que la humanidad ya no cree en demonios y que ya no se puede esperar que exista quien pueda creerlo. Y en otro pasaje del mismo libro se da con la extraña frase, donde se tocan lo divino y lo humano se producen potencias demoníacas. De modo que aquí habla de demonios después de haber expresado en el mismo libro lo que primero he citado. Debería rechazarse semejante ciencia del espíritu que tan groseramente falta a la verdad. Sin embargo, parece que nuestros contemporáneos no se dan cuenta de esta falsedad. Es preciso tenerlo en mente para comprender que debemos preparar nuestro corazón si queremos ser partícipes del anunciamiento de lo espiritual y de la nueva vida espiritual que la humanidad debe encontrar. Si por la ciencia espiritual tratamos de unir el alma humana con el Cristo, hay poca esperanza de tener éxito frente a la cultura de la época, si ella se contenta con ideas que todos los sabios filósofos y teólogos difunden. La creencia que ya antes de la venida del Cristo haya existido un cristianismo. Ellos demuestran que el culto e incluso ciertos relatos típicos ya antes en Oriente habían existido en forma igual, y por ello esos teólogos afirman que el cristianismo no es otra cosa que la continuación de lo que ya había existido. Nuestros contemporáneos dan mucha importancia a la literatura respectiva, sin saber cómo las cosas se relacionan entre sí. Bueno, muy bien, no sé si de ahí tengan algún comentario, pregunta. Bueno, entonces voy a seguir leyendo. Si se habla de la entidad espiritual del Cristo que ha descendido a la tierra y que es venerada dentro de los mismos cultos en que otrora han sido venerados los dioses paganos, y si además este hecho se emplea para negar en absoluto la realidad de Cristo, se está aplicando una lógica que se basa en lo siguiente. Puesto que el Cristo en cierto sentido empleó la vestimenta exterior de los antiguos cultos, la gente no llega a reconocer que en realidad el Cristo solo se ha puesto como una vestidura y que es el Cristo mismo el que se presenta en el marco de los cultos antiguos. Tomemos entonces la suma de las bibliotecas y de las actuales consideraciones científicas monistas. Todo esto son pruebas, e incluso pruebas veraces, del vestido exterior de la entidad del Cristo. Y toda esta ciencia se acepta como profunda sabiduría. Debemos tener presente este cuadro si queremos acoger no solamente con el intelecto, sino con el sentimiento, lo que, como quinto evangelio, se ha expuesto. Este evangelio nos quiere decir que con nuestra verdad debiéramos sentirnos situados de la justa manera en nuestro tiempo para ver que no es posible hacer comprender al tiempo antiguo lo que como nuevo mensaje debe venir. Según la palabra del evangelio hemos de decir: con el pensar que hoy impera en la humanidad, no es posible seguir la evolución espiritual. Por ello, es menester arrepentirse y cambiar el modo de pensar. Quienes no tengan claramente presente lo que existe y lo que debe venir, no servirán debidamente a lo que a la humanidad hace falta como ciencia espiritual. Para terminar este ciclo de conferencias, Rudolf Steiner se despidió del auditorio con las siguientes palabras: dar este quinto evangelio ha sido para mí un sagrado deber, y al despedirme de vuestro corazón y de vuestra alma, expreso el deseo que el lazo que nos une haya quedado estrechado por la investigación espiritual sobre el quinto evangelio, al que me siento íntimamente vinculado. Apelando al más caluroso sentimiento de vuestro corazón y vuestra alma, os digo, aunque físicamente tengamos que estar separados por algún tiempo, quedaremos unidos y sentiremos conjuntamente lo que tenemos que trabajar y lo que nos exige el deber que en nuestro tiempo el espíritu impone al alma humana. Aquello a que aspiramos progresará de la justa manera por el trabajo de cada uno de vosotros. Con este deseo me despido de vosotros al concluir este ciclo de conferencias. Bueno, muy bien, ahí acaba
el ciclo de conferencias sobre el quinto evangelio. No sé si tengan algún comentario o inquietud Ay, antes. Santi, qué pena, es que hay un pedazo que entonces no entendí o me quedé, o no sé, cuando dice que se tiene que arrepentir en sí, ¿a qué se refiere? ¿Arrepentimiento de qué exactamente? Ah, buena pregunta. Es que, a ver, normalmente, digamos, mm, es que nosotros estamos como 100 años después de todo esto y tenemos la ventaja de que ha pasado 100 años después. O sea, nosotros afortunadamente tenemos la ventaja de haber adquirido este conocimiento de Steiner, de la antroposofía, eh, mm, por motivos especiales, ¿no? Tenemos conocimiento y tenemos la fuente, ¿no? Y probablemente mm, nosotros no tendríamos que arrepentirnos a la hora de expresar nuestros conocimientos espirituales o religiosos porque estamos abiertos, no somos fanáticos a ninguna religión, ¿no? Entonces, aceptamos de buen corazón y de buena voluntad lo que nos dice Steiner y lo que nos dice Steiner con el quinto evangelio. Por eso no creo que no cabe a nosotros este tipo de arrepentimiento, porque sí nosotros creo que nos confiamos de buena voluntad en lo que habla Steiner y lo que nos ha relatado el quinto evangelio. Pero el resto de las personas que no tienen esa fe en Steiner sí pueden dudar de este quinto evangelio y a esos son los que tienen que en su foro interno arrepentirse por no creer en estas cosas espirituales. Creo que a eso se refiere Steiner. Vale. Dale, Santi. Ok. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán. Bueno, muy bien. Entonces podemos dejar por ahí. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Santi, gracias, muy interesante, Bueno, ¿verdad? feliz noche. Nos vemos el Muchísimas próximo gracias, martes. Santiago. Muchas Ok, a gracias, Buenas ustedes. noches. Santi. Bueno, Chao. feliz Feliz noche. noche. Chao. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.